Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá para un estudio más del Ministerio Jesucristo Rey y Señor. Es un grato placer poder estar frente a estas cámaras para estudiar, meditar y comentar la palabra de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar. Padre, en el nombre de Jesús estamos acercándonos a ti para rogarte que sea tu Espíritu Santo el que haga misericordia con nosotros y con los televidentes y nos dé entendimiento, Señor, nos dé sabiduría y nos dé la capacidad de entender cuál es tu voluntad para nosotros y también nos dé la fuerza, la fe y la virtud que se necesita para cumplir con tu palabra. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Estamos estudiando la vida de Salomón, pero ya llegamos a un punto en el que Salomón envejece. Y recuerden ustedes que según el capítulo 11 del primer libro de Reyes, Salomón se inclinó hacia la idolatría por el deseo de sus esposas. Recuerden que tenía 700 esposas reinas y 300 concubinas. Y dice la escritura que ellas lo inclinaron a la idolatría, ¿verdad? Que incluso él levantó imágenes de Astoret y también de Milcom y de Moloc, que recuerden ustedes que hablamos acerca de que Moloc era un dios de hierro, una imagen de hierro que tenía las manos extendidas y era una escultura de hierro, ¿verdad? De hierro fundido, y allí quemaban a los niños, calentaban a fuego. Calentaban al rojo vivo, se dice, el rojo vivo, las manos, y ahí echaban a los niños para sacrificarlos. Era una abominación, y eso fue lo que Salomón al final de su vida desafortunadamente hizo. Recuerden que estuvimos estudiando también cómo Dios comienza a levantar a un príncipe edomita y a otro personaje de la tribu de Benjamín para que se levantaran contra Salomón. Y sucede que cuando Salomón muere, estos personajes luchan por el reino. Pero también habíamos hablado acerca de lo importante que es la obra de Salomón, y como vamos a pasar en el libro de Reyes a la parte posterior a la muerte de Salomón, ¿verdad? Que es el reinado de los hijos de Salomón y es el reinado de Jeroboam, que es este personaje que recuerden ustedes que hay un profeta que le profetiza que él se va a quedar con 10 tribus y que a Salomón le van a quedar solo 2 tribus. Es cuando se divide el reino de Israel en 10 tribus y 2 tribus, ¿verdad? El reino del norte y el reino del sur. Pero habíamos prometido que teníamos que analizar un poco los libros de Salomón, particularmente el libro de Proverbios, ¿verdad? Claro que son 3 libros. Ustedes saben que está Eclesiastés, que ya hemos dicho que es un libro filosófico, y también Cantares, que realmente es un poema, ¿verdad? Es un poema de amor que se le ha dado la interpretación actualmente de que es un poema de amor entre la iglesia y Jesucristo. Pero Salomón lo escribe como un poema de amor porque él definitivamente no podía tener la visión de lo que iba a pasar en el futuro, ¿verdad? O sea, unos 950 años después, que era el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y mucho menos que Cristo fundara la iglesia, ¿verdad? Todo eso
lo fue revelando Dios a través de los profetas y no a través de Salomón. Pero vamos a entrar ya en materia, y yo quisiera, antes de entrar al primer proverbio, que leyéramos el capítulo 1 de los Salmos, porque es importante ver la moralidad de David. Recuerden que David es el padre de Salomón, y recuerden que es a David a quien Dios le promete que siempre va a haber un rey o alguien que reine en el trono de David. Por supuesto que como los hombres siempre fallan, desde Salomón, falló Salomón, y siguieron fallando muchos reyes de Israel, la promesa Dios la cumple en Jesucristo. O sea que el trono eterno o el personaje que llena el trono de David, ¿verdad? El rey de David, el rey que es heredero de David, es Jesucristo. Él es el que realmente tiene un trono imperecedero, ¿verdad? Pero vamos a leer el capítulo 1 de los Salmos, porque es muy interesante la moralidad de David. Ustedes lo conocen: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí ya de entrada estamos viendo que ya David está declarando que hay malos, ¿verdad? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Ustedes saben que son los que se burlan. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. A veces la gente se pone, digamos, después de las comidas, a veces en familia, a veces entre amigos, comienzan a, como decimos en Guatemala, a pelar a la gente, ¿verdad? Criticar tal vez a los jefes o a los compañeros de trabajo o a los mismos familiares que no están presentes o a los políticos, y a veces se raya en burla, ¿verdad? Entonces por eso David está diciendo que es bienaventurado el varón o la mujer que no se ha sentado en la silla de los burladores. Hay gente que se burla y esto no es agradable a Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Si se dan cuenta, para David era muy importante meditar en la ley de Dios, y actualmente para nosotros debería ser importante y debería ser una delicia meditar en la palabra de Dios, pero la realidad es que no todos los cristianos, ni siquiera los mismos cristianos, tanto evangélicos como de diferentes denominaciones, como bautistas, presbiterianos o católicos, ¿verdad? No estudian la palabra de Dios, y es importante, es vital estudiar la palabra de Dios. Entonces, la ley de la que habla David, que recuerden ustedes que solo es el Pentateuco, porque a partir de David no se había escrito ni siquiera los libros de Salomón, mucho menos los libros de Reyes, donde aparece la historia de David. También en los libros de Crónicas se habla de David y de Salomón. Dice, ahora vean la recompensa de los que meditan en la ley de Jehová. Dice, y los que meditan en la ley de Dios y que además encuentran una delicia en esto. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si tú quieres prosperar en esta vida, es importante que tú medites en la palabra de Dios y que tú te deleites en la palabra de Dios. Esto no es fácil, porque realmente nosotros generalmente, aunque seamos cristianos, nosotros somos materialistas y pensamos en que hay que pagar las cuentas, la luz, el agua, hay que pagar la casa, hay que pagar el carro. Si acabamos de comprar un carro nuevo, tenemos una deuda terrible porque el carro costó 150,000, ¿verdad? Y nos va a tocar pagar 300,000, y se pueden imaginar ustedes, es una fortuna. Todos tenemos deudas, ¿verdad? Yo también tengo deudas, pero el punto es que si nosotros meditamos en la ley de Dios y es nuestra delicia, dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, y vamos a dar el fruto a su tiempo. Y dice, y la hoja no caerá. Pero lo interesante es que dice, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Si se dan cuenta, desde ahí ya David está haciendo separación entre los malos y los justos. Recuerden que la Biblia dice que el justo vivirá por fe. Así que la fe es muy importante, porque si tú no tienes fe, es porque no has oído la palabra de Dios, porque lo único que te puede dar fe es oír la palabra de Dios. Recuérdate la definición que está precisamente en
Hebreos, que dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que solo la palabra de Dios te puede dar fe. Y esa fe es la que te convierte a ti en justo, porque dice: los justos por la fe vivirán. Aquí termina David diciendo: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O sea que la senda de los malos tarde o temprano es solo muerte. Los malos tarde o temprano, aunque lleguen a viejos, tarde o temprano, por supuesto, todos vamos a morir, sea ya en la vejez, siendo ancianos, o a veces, ustedes saben que las personas a veces mueren incluso desde niños. Estaba escuchando la historia de el hijo de un abogado X, que su hijo enfermó y lo tuvieron que operar de la cabeza, del cerebro, por un tumor, y el niño es casi adolescente y está en coma. Entonces él pagó más de 200,000 quetzales, como 300,000 quetzales en el sanatorio donde lo operaron, pero el niño sigue en coma. Ahora vamos a entrar a los proverbios. Vean qué interesantes, porque los proverbios sí son de Salomón. Recuerden que la escritura nos dice que Salomón escribió 3,000 proverbios. Alguien se podría tomar el tiempo para contarlos, pero comienza Salomón diciendo: proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría e instrucción. Si te das cuenta, los proverbios tienen el objetivo de que nosotros adquiramos sabiduría e instrucción. Si te das cuenta, la sabiduría es de un nivel superior al conocimiento, ¿verdad? El conocimiento podemos decir que es todos los descubrimientos, todos los logros científicos, también artísticos de todas las civilizaciones, ¿verdad? Nosotros en el siglo XXI tenemos el acervo cultural de cuántas civilizaciones. Te puedes imaginar tú, de los griegos, de los romanos, de todas las culturas de Europa durante la Edad Media, y sobre todo a raíz de la Ilustración, ¿verdad? Del siglo XVIII y XIX, y sobre todo del siglo XX, que fue el siglo de los inventos, ¿verdad? Es cuando Thomas Alva Edison logra tomar la electricidad y hacer que la bombilla encienda, ¿verdad? Él inventa la bombilla incandescente. Pero el punto es que esto es para adquirir sabiduría e instrucción. No es precisamente para adquirir un conocimiento que tú vas a adquirir en una universidad, en un colegio, en un instituto. Dice 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho y equidad. Si te das cuenta, aquí ya utiliza el concepto de derecho, o sea, la palabra de derecho, ¿verdad? Que tiene que ver con las leyes. Tú sabes que los abogados estudian derecho, o sea, estudian las leyes. Nosotros debemos conocer las leyes de Dios, porque tú podrías quebrantar alguna ley por ignorancia, ¿verdad? Pero si tú las conoces, entonces va a ser más fácil para ti agradar a Dios. Dice, para dar sagacidad al incauto y a los jóvenes ciencia y discreción. Si se dan cuenta, aquí la palabra ciencia se refiere a conocimiento, pero a un conocimiento que va más allá del conocimiento técnico que pueda uno tener, por ejemplo, el conocimiento de los carpinteros, de los herreros o de los ingenieros. Ese conocimiento, este tipo de conocimiento va más allá de esto. Dice, óigalo también el sabio y aumentará el saber. O sea, incluso el sabio necesita sabiduría, más sabiduría. Y el entendido obtendrá consejos sabios para hacer entender el proverbio y la parábola. Si se dan cuenta, utiliza aquí esa figura retórica que es la parábola, y siempre nos enseña la escritura a través de parábolas. Las palabras de los sabios y sus enigmas. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por eso platicábamos acerca de que Salomón conocía el principio de la sabiduría. El principio, tú sabes que es como la semilla, como lo que genera la sabiduría. ¿Cómo se sabe que una persona es sabia? Porque teme a Dios, o sea, cree en Dios, ya conoce a Dios, sabe que Dios existe, reconoce que las cosas no aparecieron así de la nada. No es posible que el átomo se creara a sí mismo y que el átomo
de alguna forma formara las moléculas y las moléculas formaran la materia. Esto no es casual, no es casual que la Tierra ocupe el lugar que ocupa en el sistema solar, que es un lugar tan especial que no le llega demasiada luz como por ejemplo a Mercurio o a Venus, pero tampoco está tan alejada como Saturno, como Neptuno o como Júpiter, porque son planetas muy fríos. La Tierra está en una posición perfecta porque Dios la colocó allí. Y no solo la Tierra, sino toda la galaxia y todas las galaxias, todo el universo. Y en la Tierra todos los animales no surgieron por casualidad. Eso de que vino una partícula de vida del espacio a través de un meteorito que cayó en la Tierra y traía esa partícula de vida y cayó en el agua, y porque ustedes saben que del agua proviene la vida en la Tierra, eso es improbable. La Biblia dice que Dios creó las cosas con la palabra. Lo que pasa es que es muy difícil para un incrédulo, es muy difícil intelectualmente entender, entre comillas, lo que no se puede entender, sino solo se puede recibir y creer por fe. Verso 7, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Si te das cuenta, cuando alguien desprecia la sabiduría y la instrucción, es insensato. Hoy el capítulo 8, ahora Salomón le habla a su hijo: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre, porque hermosa diadema serán a tu cabeza y collar en tu garganta. Hijo mío, si los pervertidos te quieren seducir, no consientas. Si tú tienes amigos que son pervertidos, que te inducen a la perversión, que te inducen a tomar, a fumar o a ingerir alguna droga, o que se reúnen para asaltar, por ejemplo. Es increíble que también los hijos de los ricos, yo tuve una experiencia terrible, hace muchos años nos asaltaron 2 vehículos, o sea, una banda que iba en 2 vehículos y los 2 vehículos eran nuevos. Un vehículo era un Mercedes-Benz y el otro era un BMW, y todos los ladrones eran jóvenes y que se veía que son hijos de ricos. También los hijos de los adinerados roban. Eso de que ellos tienen todo lo que quieren no siempre es cierto, porque deciden robar. Dice, hijo mío, dice, si los pervertidos te quieren seducir, no consientas, o sea, no estés de acuerdo. Si dicen, ven con nosotros a tender trampas mortales, a acechar sin motivo al inocente, devorémoslo vivo como el Seol, enteros como los que bajan a la fosa, ¿te das cuenta? O a la tumba, ¿verdad? Hallaremos objetos valiosos, llenaremos nuestras casas del botín. Si se dan cuenta, están hablando de ladrones. Comparte tu suerte con nosotros y tengamos todos una misma bolsa. Si se dan cuenta, como quien dice, lo que ganemos todo lo vamos a repartir. Hijo mío, no los acompañes en su camino, aparta tu pie de sus senderos. Si te das cuenta, comienza Salomón a aconsejar a su propio hijo acerca de los pervertidos, acerca de los ladrones, acerca de los mentirosos, realmente todos mentimos, todos pecamos, pero hay personas que están dedicadas a esos pecados, ¿verdad? Como en este caso los ladrones. Dice, aparta tu pie de sus senderos. 16, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. En vano se tiende la red ante los ojos mismos del ave. Si tú te das cuenta, un ave no es fácil que tú le tires una red y que ella caiga, porque el ave es muy rápida, pero ellos atentan contra su propia sangre. Si te das cuenta, cuando tú cometes un delito, cuando tú estás con un grupo de personas malvadas que quieren hacer algún mal, que quieren robar o que quieren secuestrar a alguien o que quieren violar a una señorita, están atentando contra su propia vida, dice, pero ellos atentan contra su propia sangre y ante sus propias vidas tienden la trampa. Tales son las sendas del que es ávido de ganancia injusta. ¿Te das cuenta? Aquí está hablando de personas que buscan ganancia injusta, la cual quita la vida de sus dueños. La sabiduría clama por las calles. Imagínate, dice, y en las plazas hace oír su voz, grita en el bullicio de la ciudad y en la entrada de la puerta pregona sus razones.
oh simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Y vosotros insolentes os complaceréis en la insolencia, y vosotros insensatos aborreceréis el saber. Es una pregunta. La gente es increíblemente indiferente a lo que tiene la Escritura. Los proverbios transmiten una sabiduría increíble. Sobre todo es algo práctico, porque proverbios te convence de que no debes dar tu pie, porque tú sabes que bíblicamente hablando, cuando se habla de caminar, no se refiere a lo literal de andar hacia un lugar, sino se refiere a la forma en la que tú te conduces. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú buscas? Si tú eres joven y lo que no buscas es estudiar, convertirte en un profesional, sino que simplemente te gusta la vagancia, te gusta no hacer nada, te gusta estar afuera de la casa, en la noche, por ejemplo, toda la noche, todas las noches, toda la vida, afuera de la casa, sin ningún provecho, porque no estudias. Estás perdiendo tu tiempo, porque cuando uno ya es viejo, entonces se lamenta de todo lo que no pudo hacer. Pero cuando uno es joven, no piensa que va a ser viejo. Y es importante que escuches la voz de los viejos y que escuches el consejo de la palabra de Dios, porque te alerta. Recuérdate que el mismo Salomón, pero solo que en el libro de Eclesiastés les aconseja a los jóvenes: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. O sea, también Eclesiastés es un libro importante. Vamos a seguir acá. Dice: volveos ante mi reprensión, o sea, ante su regaño, y os manifestaré mi espíritu. Es interesante cómo está hablando, es el espíritu de la sabiduría, ¿verdad? Y os haré conocer mis palabras. He llamado y os rehusasteis, extendí mi mano y no habéis hecho caso. Si se dan cuenta, ya es una queja en cierta forma de Dios, porque recuérdate que Dios habla a través de Salomón, independientemente de que él se haya apartado. En este momento en el que Salomón escribe los proverbios, él está consciente de la importancia de no tomar el mal camino, sino de tomar el camino de la ley de Dios. Dice: volveos ante mi reprensión, o sea, es Dios el que te reprende, el que te regaña. Dice: y os manifestaré mi espíritu y os haré conocer mis palabras. He llamado y os rehusasteis, extendí mi mano y no habéis hecho caso. Lo que pasa es que la gente, tú sabes, está esperando que Dios se le aparezca, está esperando que Dios le mande un ángel, y Dios no lo va a hacer. Dios ha enviado su palabra, y Dios envía a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, incluso Dios envía a todos los cristianos a hablarte acerca de la importancia de entregar tu vida a Cristo, pero la gente no quiere saber nada. La gente se cree ya que sabe todo y que no necesita nada. Y sin embargo la Escritura no lo ve así. Dice verso 25: desechasteis todo mi consejo y nadie quiso aceptar mi reprensión. Yo también me reiré cuando llegue vuestra calamidad. Date cuenta que esto lo está diciendo Salomón, pero en cierta forma lo está diciendo Dios mismo, que se va a reír cuando venga la calamidad sobre aquellos que se negaron a aceptar su palabra. Dice: yo también me reiré cuando llegue vuestra calamidad y me burlaré cuando os alcance el terror. Verso 27: cuando lo que teméis venga como una tormenta y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando os sobrevenga tribulación y angustia, entonces me llamaréis y no responderé. Si te das cuenta, Dios mismo está advirtiendo que hay un tiempo en el que Él exhorta, en el que Él reprende, en el que Él llama para que la gente se arrepienta, para que el ladrón deje de robar, para que la prostituta deje de prostituirse, etcétera. Y sin embargo la gente no oye la voz de Dios. Cuando ya están en problemas, entonces claman, pero ya es muy tarde. Y algunos se niegan a clamar y prefieren morir. Por ejemplo, un bailarín que yo trabajé en el Ballet Guatemala. Tú sabes que hay bailarines y bailarinas. Uno de los bailarines, por supuesto, no diré el nombre, se contagió de SIDA, y aunque había una cura, entre comillas, que tú sabes que es un procedimiento que les mantiene la vida, aunque tienen que estar con una serie de pastillas, él se negó y se dedicó a ingerir alcohol, a emborracharse,
y murió, porque él no quiso entregarse a Dios, buscar a Dios, arrepentirse, sino que él tomó el camino de la perdición, que era más fácil el que lo llevara a la muerte, y efectivamente murió. Él era un gran bailarín, era un hombre, un artista, y sin embargo terminó, como decimos en Guatemala, como charamilero. Fue una tragedia, pero es la verdad. Si te das cuenta, la palabra de Dios es muy sabia. Dice para librarte del camino malo. Dice, en el 28. Entonces me llamaréis y no responderé, me buscarán, pero no encontrarán, por cuanto aborrecieron la ciencia. Si te das cuenta, el conocimiento, pero el conocimiento de Dios. Y no escogieron el temor de Dios. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues del fruto de su propio camino y se hartarán de sus propios consejos. Si te das cuenta, la gente a veces se cree sabia y a veces cree tener la razón, y la razón la tiene la Escritura. Recuérdate que la Biblia dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. No debes ser tú sabio en tu propia opinión, sino debes ser sabio conforme a la palabra de Dios. Dice, el descarrío de los simples los matará. O sea, cuando se descarrían, ¿verdad?, los simples, los matará, y la complacencia de los necios los destruirá. Si te das cuenta, aquí tiene que ver con placer, porque complacencia se refiere al placer, ¿verdad? Hay gente que se dedica mucho a darse los placeres carnales y realmente se han corrompido por eso. Dice, comerán pues del fruto de su propio camino y se hartarán de sus propios consejos. El descarrío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me oiga habitará confiadamente y estará tranquilo sin temor del mal. Si te das cuenta, hay muchas personas que viven con temor, que tienen fobias, que no tienen miedo a la oscuridad, que tienen miedo a veces de salir ya después de las 7 de la noche, ya no quieren salir, que incluso de día no quieren tomar un bus. Hay personas que se pueden dar el lujo de no trabajar porque tienen rentas, tal vez viven de sus rentas, tal vez les dejaron una herencia, pero son personas que no buscan a Dios. Pero si tú buscas al Señor, si tú te entregas a Cristo, tu vida va a cambiar. Recuérdate que Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entramos al capítulo 2, dice: hijo mío. Si te das cuenta, aquí es como si Dios te hablara en el tono de padre. Dice: hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti. Fíjate bien, dentro de ti. Los mandamientos no solo deben estar aquí, deben estar en tu mente y deben estar en tu corazón. Si guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo atento tu oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la inteligencia, si invocas a la prudencia y al entendimiento, alzas tu voz. Si te das cuenta, son figuras ¿cómo te digo? Son figuras de conceptos abstractos, porque realmente son abstractos, pero que aquí los está personificando. Aquí le está dando como si fueran personas, ¿verdad? Como si fueran actores, por así decirlo. Pero ¿qué tipo de actores son? Dice: haciendo tu oído atento a la sabiduría, inclinando tu corazón a la inteligencia, si invocas a la prudencia. O sea, ¿cómo invocas tú a la prudencia si la prudencia realmente no es una mujer? Pero la prudencia, tú sabes que consiste en que tú debes analizar qué pasos vas a dar, debes analizar si conviene o no conviene ir a determinado lugar con determinadas personas, conviene o no hacer determinados negocios, conviene o no dar incluso a veces los vendedores se arriesgan porque resultan falsos compradores que los engañan con que les van a comprar el carro y se los roban. Eso ha pasado. Entonces es muy importante tener prudencia. Dice: y al entendimiento alzas tu voz. Si te das cuenta, aquí hay cuatro conceptos abstractos que están personificados. Y si la procuras como a la plata y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová. Si te das cuenta,
Aquí parece como que el temor de Jehová está compuesto de otros elementos, pero después de que tú prestes atención a la sabiduría, después de que tú inclines tu corazón a la inteligencia, después de que tú invoques a la prudencia y que alces tu voz al entendimiento, entonces dice que entenderás el temor de Dios. Así, si te das cuenta, el temor de Dios está compuesto de varios elementos según este versículo o estos versículos. Dice, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento del Altísimo, porque Yahvé da la sabiduría. O sea, ¿quién te da la sabiduría? No la consigues en una universidad. Tú puedes sacar un doctorado o varios doctorados en la universidad, pero la inteligencia solo te la da Dios. Yo tengo un amigo que me reservo por supuesto su nombre. Él ya sacó un doctorado en teología, pero durante todo el tiempo o muchos años estuvo viva su esposa, porque desafortunadamente ya murió su esposa. Durante ese tiempo él fue un adúltero, y esto es algo terrible. Por supuesto no estoy dando nombres, pero estamos hablando de un teólogo. Ninguna persona está exenta de pecar, ningún pastor, ningún apóstol, ningún maestro o evangelista. En este caso estamos hablando de un doctor en teología, y él caía frecuentemente en adulterio. Al final murió su esposa y entonces se quedó él soltero y siguió en adulterio porque él solía vivir así. Entonces esto es algo terrible, pero es la realidad. Dice, porque Yahvé da la sabiduría y de su boca procede la ciencia y la inteligencia. Si te das cuenta, nos está diciendo que de la boca de Dios. Recuerda lo que Cristo le dijo a Satanás, que de la boca de Dios, cuando le dijo Satanás, demuéstrame que eres hijo de Dios y convierte estas piedras en pan, porque Jesús tenía hambre. Y le dijo Jesús a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que tú puedes ser sustentado con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu, dice, y es vida, y la palabra de Dios va directamente a tu espíritu. ¿Y qué es lo que Dios te dice? Siempre Dios te da consejos acerca de que te apartes del mal, de que sigas el bien, de que recibas a Cristo, de que rechaces a los amigos que supuestamente son amigos pero te inclinan al mal, y que vayas con los cristianos. O sea, tú tienes que tomar la decisión. Si tú quieres ser un empresario exitoso, lógicamente tienes que estudiar administración de empresas, tienes que ahorrar, tienes que invertir y tienes que vender. Lógicamente vas vendiendo cada vez más caro, productos pues lógicamente más caros, en los cuales vas invirtiendo más. Lógicamente, si tú solo inviertes cientos, puede que ganes miles, pero si inviertes miles, puedes ganar cientos de miles. Y si inviertes millones, lógicamente vas a ganar millones, pero necesitas ser un buen administrador. Pero aquí está hablando acerca de una inversión diferente, no una inversión de dinero, sino una inversión de tu tiempo. Dice, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque Dios da la sabiduría, de su boca procede la ciencia y la inteligencia. Él atesora el acierto para los hombres rectos. Si te das cuenta, los hombres rectos son los hombres que buscan ser ecuánimes, que buscan ser justos. O sea, no pagar mal, no pagar poco a los empleados, o no ofender a nadie, tratar de respetar a todos en lo posible, ¿verdad? Porque hay momentos en los que lógicamente hay conflictos, ¿verdad? Pero en lo posible, una persona recta es una persona ecuánime, es una persona que trata de darle a todos lo que todos merecen. Recuérdate que la Escritura dice que no debemos deber nada a nadie, y al que honra, o sea, al que le debemos honra, debemos honrarlo. ¿A quiénes debemos honrar primeramente? A nuestros padres. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días. Las personas que no honran a su padre y a su madre viven poco, porque la Escritura lo dice. Dice,
Él atesora el acierto para los hombres rectos. Imagínate, está hablando de Dios. Es escudo al que anda en integridad. O sea, Dios mismo te va a proteger si tú eres íntegro. O sea, si tú no escondes nada, si no eres mentiroso, si no eres hipócrita, si no estás fraguando siempre cosas contra alguien o de alguna forma en el trabajo le quieres quitar el puesto a otro, quieres que lo despidan para que te den a ti el puesto. Eso definitivamente no es integridad. Es el que guarda, dice que Dios es el que guarda las sendas de la justicia. ¿Te das cuenta? Es muy importante porque Dios es el juez supremo y los injustos no heredarán el reino de Dios. O sea que al final te vas a encontrar con que tú tenías la oportunidad de ser justo y preferiste ser injusto. Y los que prefirieron ser injustos no heredarán el reino de Dios, sino que los justos, dice la Biblia, heredarán la tierra. Esa es la recompensa, dice verso 9. Entonces entenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría haya entrado en tu corazón y el conocimiento sea dulce a tu alma. Si te das cuenta, es algo del alma. La palabra de Dios no es para hacer dinero. Algunos desafortunadamente han tomado la palabra de Dios y tú sabes que también son objeto de crítica cuando alguien se está enriqueciendo con el evangelio, cuando alguien está ganando mucho dinero con la iglesia, pero la palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios es para ser un hombre justo. Dice que Dios preserva el camino de los santos. Entonces entenderá la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría haya entrado en tu corazón y el conocimiento sea dulce a tu alma. Es un conocimiento acerca de Dios, acerca de lo que Dios quiere. En este sentido, no se puede hablar de sabiduría sin hablar de Dios. No se puede hablar de justicia sin hablar del que es justo, con mayúscula, que es Dios, el que inspiró las leyes, de las cuales a su vez se fueron inspirados todas las cartas magnas, ¿verdad? Las constituciones de los países de todo el mundo están inspiradas en la palabra de Dios. Esa es la fuente de la justicia. Dice, te guardará la discreción y te preservará la prudencia. Si te das cuenta, como si fueran personas, pero por supuesto que son conceptos abstractos, pero que se pueden entender. Dice, te guardará la discreción. Una persona discreta está guardada por la misma discreción. Y te preservará la prudencia para librarte del camino malo, del hombre que habla cosas perversas, de los que abandonan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas. Si te das cuenta, hay personas que andaron en algún tiempo en caminos rectos, pero dice que los abandonaron y empezaron a caminar por sendas tenebrosas. No hay un buen final en una senda tenebrosa. Tú sabes que la palabra tenebroso significa algo que es oscuro. Y recuérdate que Dios es luz. Si tú vas de la mano con Dios, si tú vas del lado de Dios, que es estar con Jesucristo, estar creyendo en la palabra de Dios, estar cumpliendo con lo que la palabra de Dios te enseña, estar viviendo lo que la palabra de Dios nos enseña y nos hace ver que es importante hacer, entonces tendremos esa recompensa que Dios dará a los justos. Dice, en este caso está hablando de que no andarás en sendas tenebrosas, sino andarás en la luz. Recuérdate que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Por eso es que a la gente le gusta hacer cosas de noche, porque las tinieblas son del maligno, mientras que la luz es de Dios. Si tú andas espiritualmente en la noche, siempre vas a hacer negocios de noche. En la noche es cuando son las fiestas, en la noche es cuando son los tragos, en la noche es cuando son los conectes para fornicar, para tener relaciones con quien se pueda. En la noche es el momento ideal para la perversión. Esto es porque la gente está viviendo espiritualmente en tinieblas, mientras que la luz es para los justos, para los que son de Dios o los que somos de Dios. Esto es diferente, ¿verdad? Dice, para andar por sendas tenebrosas de los que gozan haciendo el mal, porque hay personas que se alegran haciendo el mal y se alegran en las perversidades del vicio.
Si te das cuenta, la gente que tiene algún vicio, a los que les gusta el trago, a los que les gusta alguna droga, como la marihuana o la cocaína, se alegran, para ellos es motivo de alegría. Yo mismo fui marihuano cuando fui adolescente, y cuando no tenía la marihuana, cuando no fumaba, yo me sentía deprimido, triste, decimos de bajón, ¿verdad? Pero después de fumar marihuana me alegraba. ¿Por qué? Porque la marihuana y la droga te cambia la percepción de las cosas, es un estado alterado, como el alcohol, que lógicamente afecta a tu cerebro y tú percibes todo diferente. Los alcohólicos por eso les gusta estar así, porque ellos evaden la realidad. Lo mismo los drogadictos. Cuando tú estás bajo efecto de la marihuana, por ejemplo, tú sabes, en Guatemala le decimos que está loco. Loco, entre comillas, significa que está bajo efectos de la marihuana. ¿Por qué? Porque la marihuana lo hace pensar de otra forma, ver las cosas diferente, y realmente es una evasión de la realidad. Dice, se alegran en las perversidades del vicio, cuyas sendas son tortuosas y sus caminos extraviados. Te librará de la mujer ajena. Mira bien lo que puede hacer la sabiduría y lo que puede hacer Dios. Te librará de la mujer ajena, de la extraña que endulza sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Su casa se inclina hacia la muerte, sus sendas hacia el país de las sombras. Cuando entran en él no regresan, ni retoman los senderos de la vida, para que sigas el buen camino y guarde los senderos del justo, porque los rectos habitarán en la tierra. Si te das cuenta, ya te había hablado de eso. Aquí está en Proverbios 2:21, porque los rectos habitarán en la tierra y los de limpio corazón permanecerán en ella. Recuérdate tú que Cristo dijo, bienaventurados los de limpio corazón. Pero ¿cómo limpias tú tu corazón? Tú no puedes limpiar tu corazón con algún método de un doctor que sea tu cardiólogo, porque no está hablando del corazón, la bomba que, valga la redundancia, bombea la sangre. Está hablando del centro de tu vida afectiva. ¿Cómo limpias tú tu corazón? El corazón solo lo puede limpiar Dios, y Dios lo limpia con la sangre de Cristo. Como la sangre es de Cristo, el único que lo puede aplicar es Cristo. Por eso es que tú debes permitir que Cristo entre, porque el corazón del que habla la Biblia es el centro de tu vida afectiva, es el centro de tu vida, de tu alma, de tu personalidad, y eso está adentro. El único que puede entrar es Cristo. No puede entrar tu papá, ni tu mamá, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tú mismo. No podemos entrar al corazón y limpiarlo, porque nosotros sabemos ensuciarlo. Recuérdate que Jesús enseñó que del corazón, que de la abundancia del corazón habla la boca, y Jesús enseñó también que definitivamente que del corazón emana todo el mal. Desafortunadamente se nos ha ido el tiempo y ya no podemos seguir, pero vamos a dar gracias a Dios en esta tarde porque nos ha permitido llegar a el capítulo 2. Solo leo el verso 22, que es el último. Dice, pero el malvado será cortado de la tierra. Mira el resultado de la maldad. El malvado será cortado de la tierra, y de ella serán desarraigados los transgresores, los que transgreden la ley de Dios, los que no les importa la ley de Dios, que dice no matarás o no robarás. Ellos serán desarraigados. Desafortunadamente se nos ha ido el tiempo, pero vamos a dar infinitas gracias a Dios por esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te bendecimos, te alabamos, te adoramos, Señor, por estos programas que son de gran bendición. Señor, bendice a los administradores de este canal, bendice, Señor, a todo el equipo técnico, bendice a todos los pastores que son miembros de esta asociación de mucha bendición aquí en San José Pinula y en toda la República de Guatemala. Pero sobre todo, Señor, estamos orando para que llegue tu palabra al corazón de los televidentes, para que llegue una palabra de salvación, para que llegue allí en tu casa, en tu oficina, en tu trabajo, la palabra del Evangelio, la noticia, la buena noticia de que Jesucristo está a la puerta y llama para que tú abras tu corazón. En esta tarde tú puedes abrir tu corazón a Cristo, y ahí en la intimidad de tu casa, de tu trabajo, de tu oficina, tú puedes decirle: Señor Jesús,
te recibo en mi corazón, te abro de par en par las puertas de mi corazón. Tú puedes reconocer en esta tarde que te ha ido mal, que tal vez has perdido tu matrimonio, tal vez has pasado por un divorcio, tal vez estás en medio de un divorcio, tal vez tu pareja te fue infiel, o tal vez tú le fuiste infiel a tu pareja y estás en un lío terrible, porque definitivamente si tú fuiste infiel, tu pareja te dejó, ya no tienes esposa, tus hijas o tus hijos están con ella, ya no los puedes ver, tienes que pasarles la pensión y estás en un aprieto terrible, se te fue el gozo, ya no hay gozo, porque todos pecamos, pero el que tiene la solución es Jesucristo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús oramos para que esos hogares sean restaurados, Señor, por medio de tu presencia en el corazón de los televidentes. Padre, en el nombre de Jesús, que más y más televidentes de este canal puedan abrir su corazón a Jesucristo, puedan abrir su mente y su corazón al Evangelio, a tu palabra santa, Señor, que puedan acercarse a ti por fe y puedan entregar su vida a Cristo. Entrégate en esta tarde a Cristo y tú recibirás nada menos que la vida eterna. Padre, también te damos gracias por todo lo que tú has hecho por medio de tu palabra en esta tarde. Te lo agradecemos en el poderoso y maravilloso nombre de Jesucristo. Amén y amén.